Hoy es 14 de abril de 2013. Bueno, Padre, le pedimos que esté bendiciendo este servicio que vamos a predicar del Evangelio y el alcance de su gracia. Y vamos a empezar cantando con Porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. ¿No? Porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que le cree. Porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios, porque el poder de Dios para salvación a todo aquel que le cree. Bueno, vamos a seguir con nuestra confesión. Vamos llegando cada vez más y más al final, ¿no? Sí. Hoy vamos a ver, o sea, el capítulo 20, ¿no? Me acuerdo cuando estaba yo en Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires, ¿no? Hace 21 años que vivo acá en Mar del Plata. Y me acuerdo cuando pedí una dirección a alguien, siempre te encontraba con la maldad, o cuando venía acá también alguno, le preguntaba una dirección y lo mandaban para otro. Y estaba conmigo, tenía un compañero acá, y se reía, decía, ja, 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 ja. Y digo, pero llevaste para otro lado, decía, sí, que lo encuentre solo, me decía. Y se divertía, ¿no? Uno que hacía guardia, vigilancia conmigo. Y hoy también vemos que a veces hay gente que te manda, te dan una mala información, ¿no? O sea, cuando por ahí o sea, darte una buena información, lo hacen. Algunos lo hacen con maldad, como decía Pablo, y otros lo hacen, otro quizás no lo hacen tan engañado. Pero vemos que ahí dan un evangelio falso, o sea, y en sí en el principio no era así. O sea, hace 200, 300 años, o sea, los predicadores predicaban el verdadero mensaje de Dios, ¿no? Aunque siempre hubo, o sea, la iglesia estuvo luchando, o sea, se ha metido siempre un poco de levadura dentro del mensaje y lo que sucede es eso, que va para otra dirección, ¿no? Y el mensaje, o sea, podemos disentir muchas cosas entre escatología, algunas, pero con el evangelio no se puede estar leudando. Eso es lo que sucede, ¿no? Lo que vamos a ver en el día de hoy, o sea, es el capítulo 20 del Evangelio y del alcance de su gracia. Entonces, ¿no se acuerdan? El capítulo anterior hemos hablado de lo que era de la ley, o sea, la relación entre la ley y el Evangelio. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la gracia, porque si no van a tildar de legalista, porque hablamos otra vez no sé si te acuerdas, hablamos de la gracia de la gracia, perdón, de la ley moral de Dios. Entonces vamos a hablar vamos a hablar de la gracia ahora, Dios, ¿no? Para que puedan tener un poco de esto, no quería hablar mucho de esto para no estar, o sea, nunca la quiero hacer difícil, porque qué difícil, está hablando un poco de historia, pero la confesión se armó en un tiempo, ¿no? Donde había muchas, en sí estaban luchando, ¿no? Un poco con la Iglesia Católica Romana, ¿no? En esta parte vamos a encontrar que es la única parte de la confesión donde no aparece la confesión de Westminster, no tiene este capítulo, solamente la confesión y la de Saboya sea la que tiene, ¿no? Tiene esta parte de la confesión, pero el Westminster no tiene. En esa época se estaba luchando, se cree, con el deísmo, y ellos querían contrarrestarlo.
voy a contar un poco de historia rápido. O sea, cuando salió la confesión de Westminster salió un poco antes, y esta segunda confesión, que es la confesión de Londres, salió un poco después. Pero después salieron otras doctrinas, como siempre lo estaba diciendo yo, y ¿qué sucede? Que había que contrarrestarlas. Entonces, pero para cómo se arma la confesión de 1689 y la otra de 1644, más o menos por ahí, 1644, 46 o algo así, no me acuerdo bien. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que aparecen estas nuevas falsas enseñanzas y había que contrarrestarlas. No, y sale por eso, ¿no? O sea, lo que vemos el día de hoy, que también hay muchas falsos evangelios, ¿no? O sea, que están saliendo, ¿no? Entonces vamos a ver, o sea, nuestra confesión, o sea, que dice así: habiendo sido quebrantado el pacto de obra por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los elegidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa el Evangelio, en cuanto a su sustancia, fue revelado y es en ella eficaz para la conversión y salvación de los pecadores. Así dice nuestra confesión. Es bueno, o sea, hoy en día vamos a ver, o sea, si ustedes miran, o sea, se alcanzan a ver un poco, o sea, escuchan prédicas como yo, o ven predicadores en YouTube, van a ver que algunos están en contra de nuestra confesión. Pero es bueno que nosotros mantengamos nuestra confesión en alto, porque lo que sucede es que podemos ver lo que se predicaba hace un tiempo atrás. Hoy hay el nuevo predicador, incluso predicadores de la sana doctrina, ¿no? Y se están volviendo hacia el nuevo evangelio, que hace parecer, cuando lo escuchamos, parecemos que como que no hay nada malo en ello. Lo que sucede es que ellos están en contra de nuestra confesión, porque dicen que es vieja, es anticuada, y que no se adapta al día de hoy. Y que Pablo, bueno, lo que hacía Pablo era adaptarse en sus predicaciones hacia aquellos que estaban, o sea, que Pablo estaba contextualizando, o sea, sus prédicas cuando hablaba al medio ambiente, o sea, y que nuestra confesión, como es vieja, como tiene 300 y pico de años, o sea, no es aplicable el día de hoy. Pero no es así. O sea, lamentablemente nosotros tenemos la palabra de Dios, por supuesto, pero ya lo explicamos en la primera vez que subimos el primer sermón de la confesión de las Escrituras. Nosotros creemos la palabra de Dios, ¿no? Pero lamentablemente algunos están en contra de esta confesión, ¿eh? Entonces, ¿qué dice la confesión? Dice: habiendo sido quebrantado el pacto de obra por el pecado, habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradar de dar la promesa de Cristo. No sé si estuvo difícil, yo sé la parte que estuvo del pacto, por eso que no sé si se van a acordar mucho. Pero lo que vamos a ver en el párrafo 1 es la inauguración del Evangelio. Eso es lo que dice. No sé si han leído, como siempre digo, por favor que lean la confesión durante la semana, para cuando yo vengo ya pueden tener por lo menos una idea de lo que voy a hablar. Si no, no van a entender nada lo que voy a hablar, porque entonces el párrafo 1 es: habiendo quebrantado el pacto de obra por el pecado, habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradar a Dios la promesa de Cristo mediante la simiente de la mujer, como medio para llamar a los elegidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa del Evangelio, en cuanto a su sustancia, fue revelado y en ella es eficaz y para la conversión y salvación de los pecadores. Bueno, ya habíamos hablado del pacto, o sea, de obra en Génesis. Si no puedo estar, o sea, perdiendo el tiempo, o sea, volver a explicar de nuevo, van a tener que ir a lo que es la confesión del pacto. Ahí está todo. En Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la base bíblica, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te dirá en tu cabeza y tú le dirás en el calcañar. Esto es el protoevangelio. Esto va a ser la primera profecía, por decir, de Dios prometiendo el Evangelio. En Génesis 3:15 aparece ahí, ¿no? Donde él dice que iba a venir la simiente, o sea, de la mujer, iba a venir ¿quién? El Señor Jesucristo. Ahí está el protoevangelio, donde Dios está prometiendo que iba a venir un Salvador. Cuando el hombre peca, transgrede la ley, o sea, lo que Dios le dice, ¿qué sucede? Dios provee ya salvación ya de vuelto de Edén. Efesios 2:12: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12 eso.
Ya lo vimos esto en lo del pacto nosotros, que la promesa esta corría o sea, estaba corriendo en el centro de todos los pactos. ¿Cuál era la promesa? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces podemos llegar a ser el pueblo de Dios por medio de el Evangelio, no por pertenecer a Israel, por ser judío, por nacer en una ciudadanía, sino que es por medio del Evangelio, es por medio de la simiente que iba a venir. Esto parece que, ¿de qué es? Es que lamentablemente, entre tantas cosas que podemos tener está el dispensacionalismo, ¿no? Que ellos creen que hay varias dispensaciones, en cada dispensación el hombre falla, entonces hay otro nuevo pacto para él y hay otra nueva dispensación, y eso es lo que sucede. No quiero hacerle doler mucho las cabezas con esto para que no diga que está difícil, no te quiero tratar de hacerlo sencillo. Lo que sucede es que ahora para ellos estaríamos en el tiempo de gracia. Pero ¿qué sucede? Como en cada dispensación el hombre falla, que dice que este tiempo de gracia nosotros vamos a fallar según ellos. ¿Y qué sucede? Que solamente en el milenio, ¿ya? Entonces, lo que vemos que hay tanto evangelio falsos, que aunque no crean, pues, nos consideramos nuestra iglesia bautista, pero lamentablemente otras iglesias bautistas que no son reformadas como esta creen en eso, en la dispensación. Y lo que sucede, pasa eso. Nosotros creemos que el evangelio es una promesa, se ha dado uno, y siempre todo lo que ha sucedido, todos los pactos que ya lo vimos, que ya lo vimos del pacto, es uno solo que se va rectificando, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Sí ya hemos visto esto casi. Lo estamos solamente, la confesión lo pone de nuevo acá, ¿no? O sea, entonces Dios revela el Evangelio, ¿no? O sea, corre el velo para mostrarle el plan que él tenía. No, por supuesto que ya lo explicamos un montón de veces desde acá, desde hace no sé cuánto tiempo me he venido predicando que se va revelando de a poco, se va corriendo el velo. Por supuesto, en ese época, cuando Dios dice esta promesa en Génesis 3:15, nos dice, va a venir Mesías, todo aquel que crea en él será salvo, que confiese con su boca. Ya lo explicamos un montón de veces, se va de a poco. Incluso ya lo explicamos también lo que sucedió con Abraham y todo, bueno, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Todas estas doctrinas, incluso vamos a ver en el día de hoy, o sea, cómo Dios muestra, o sea, el Evangelio, o sea, revela el Evangelio, vamos a ver que eso proviene de la palabra de Dios, o sea que solamente la palabra de Dios, o sea, la revelación del Evangelio, después vamos a ver que el Espíritu Santo, vamos a ver el punto 4, que necesitamos el Espíritu Santo que le dé convicción de pecado a las personas, ¿no? En sí, para que puedan entender un poco de esto, en esa época en sí creían que se podía llegar a hacer algo por medio del conocimiento de la naturaleza. Cuando nace eso, o sea, la confesión, la Iglesia siempre ha tenido que luchar vamos a decir, con falsas doctrinas. En esa época, cuando se escribe esto, o sea, se creía que se podía hacer salvo por medio de lo que Dios había creado. Y la confesión está tratando de demostrar de que no es por la revelación, se necesita una revelación, o sea, escriturada por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que ya lo vimos. Entonces es un poquito que ya lo hemos visto, vamos a refrescar un poco más la mente, solamente lo que hemos visto, ¿no? El mismo Charles Spurgeon, también él, se estudia en uno de sus sermones viejísimos, de 1800, en uno de sus sermones, él habla, o sea, sobre el sandemanianismo. O sea, la otra vez estoy buscando un poco de información sobre los sermones. Digo esto porque por ahí la gente habla de esto, pero no dice dónde lo sacan. Cuando se habla de eso, la otra vez también un hermano subió algo del sandemanianismo, o sea, y no, la gente no entendía nada. Abajo le puse aquello que no entiende lo que quiso decir Charles Spurgeon, quiere decir que no sos salvo por conocimiento, sino por nacer de nuevo. Gracias. Y la gente empezó a poner, ok, me gusta. ¿Por qué? Porque si te haces el teólogo, la gente no entiende nada. O sea, te edificás vos mismo nada más, pero los demás, los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, está bueno que por ahí sabemos qué quiere decir el Ordon Saluti, qué quiere decir, o sea, que Dios obra y que el hombre no ayuda, y todas esas palabras que podés llegar a poner, que están buenas, y
están lindas, según qué lindas, sí, pero guárdatelas para vos, yo estoy en contra de eso, o sea que por ahí se te pone, muchos dicen, es sinergístico, y si no le ponen, utilizan la palabra, monergístico, y está bien, está bueno para vos, pero el otro no entendió nada, entonces yo estoy en contra de eso. Y digo, qué bueno, sí, y me ponés, me la quieren usar a mí, sí, yo te entiendo, quiere decir que Dios obra solamente Él, y la gloria para Él, y el otro quiere decir que no es que vos cooperás, pero si te hace renacer, y el otro la regeneración, y si no, la conversión. Pero explícaselo, porque él no sabe qué quiere decir eso. Entonces, lamentablemente, yo estoy en contra de los pastores que utilizan eso. Para nosotros está bueno que estudiemos, nos capacitemos, pero después no podemos ir atrás del púlpito a decirle a la gente así, porque la gente no entiende nada, se aburre y le da sueño. ¿Por qué? Porque no entendió lo que le estás hablando. Y si usás esas palabras, explicáselas desde el púlpito. Quería aclarar eso, porque lamentablemente siempre veo que escucho y que usan estas palabras y la gente no entiende ni jota. Así que me pone mal eso. Estamos para edificar, no para confundir al pueblo. Entonces, lo que quería explicar el día de hoy es esto, porque capaz que uso palabras raras que utiliza la confesión no se entiende. En sí estaba la confesión luchando con gente, y sencillas palabras para que pueda entender, es esto, con gente que creía que se podía llegar a ser salvo por conocimiento. Y la confesión está en contra, si no entienden todo esto, voy a hablar algo de esto, la confesión está en contra, diciendo de que no era por medio de la creación, sino de aquel que creó todo. Y era por medio de eso que habla un poco la confesión ahora, diciendo que es por medio de la revelación del Evangelio y que esto era solamente por medio de Dios y por medio de su Santo Espíritu que le daba convicción de pecado. Eso lo hemos visto muchas veces, pero por lo menos ahora en este capítulo 20 la confesión está combatiendo contra eso, o sea, de esa época, ¿no? Una de las cosas que podemos ver, o sea, porque cuando estudiamos esto, ya vimos del pacto, ya lo vimos esto, si los hombres son salvos, todos, o sea, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, entonces se pregunta si salvaron a Adán y Eva. Yo siempre dije que Adán y Eva se salvaron. ¿Por qué? Porque todos se salvaron siempre por medio del Evangelio. Con Adán y Eva pecan, Dios ¿qué hace? Muestra, ahí cuando vemos el protoevangelio, ¿qué vemos? O sea, cuando vemos, cuando Él está revelando el Evangelio en sí, Dios, ¿qué hace? Él los cubre de su desnudez, viste que Él cubre a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, entonces tiene que morir, o sea, estaba mostrando el sacrificio que Cristo iba a hacer, ¿no? Ellos quedan desnudos, no se pega. Bueno, ya vemos desde ahí, solo que no se ve bien, y Adán y Eva vemos que ellos se salvaron creyendo en la promesa que Dios había dado, ¿no? O sea, y para ser salvo, por supuesto, tiene que haber fe, creer en la promesa, o sea, que Dios que Dios promete, ¿no? Si no, no sirve de nada. Entonces vemos que Adán y Eva fueron evangelizados, sí, porque Dios le promete que iba a venir una simiente, ¿no? Eso, o sea, así que vemos eso. Eso podemos ver todo en el párrafo 1. Y además creemos nosotros los cristianos de que el hombre no puede ser salvo por conocimiento, porque la misma Biblia dice que Satanás cegó el entendimiento, y además el hombre natural no conoce las cosas, no puede entender las cosas de Dios, 1 Corintios 2:14, ¿no? El hombre natural no entiende las cosas de Dios, y como no entiende, Romanos 3:10 hasta el 12, ¿qué dice? Que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Entonces, ¿cómo el hombre va a poder entender? O sea, a menos que Dios le abra la mente. Entonces no puede, como decían en esa época, por medio de conocimiento. Yo me acuerdo cuando estaba en una época con los testigos, sacaban a Juan, un texto de Juan, y no me acuerdo bien este texto, lo tenía por ahí anotado, pero decían que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, a ti y a mí, algo así, el texto de Juan, ¿no? Y ellos decían que la vida eterna provenía de estudiando las revistas, estudiar conocimiento, de ir allá y por medio del conocimiento, que la Biblia está buena, pero más los estudios que te dan ahí, que si nadie eso, si después de 2 años, 3, las personas se pueden olvidar que estudia la Biblia, pero si vos te das la revista de ellos, no, todo conocimiento. Lamentablemente, muchos hermanos están avivando a que otros pastores, y una nueva oleada del nuevo evangelio que está saliendo ahora,
otros hermanos míos están avivando para que ellos hablen. ¿Por qué? Porque lamentablemente somos conocidos ¿por qué? Por muchos libros, y nada más. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que le damos a veces de qué hablar, que creen que nosotros que por mucho conocimiento eso nos salva. Y es verdad, el conocimiento no salva, o sea, el conocimiento no te salva, ¿no? No te salva, como también Charles Spurgeon combatía en esa época, las doctrinas, que yo conozco las doctrinas de la gracia, los 5 puntos calvinistas, conozco toda la institución cristiana. Vos agarrás mi institución cristiana de Juan Calvino y la vas a encontrar toda marcada. Lo tengo estudiada ahí, dada vuelta de acá para allá. O Berkos también. Eso a mí no me salva. No me da algo. Solamente hay poder en el Evangelio de Dios, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque hay poder de salvación para todo aquel que en él crea. Solamente hay en el poder de Dios, ¿no? Más el justo por la fe vivirá, o sea, por creer, o sea, en la justicia de Dios solamente está revelada en Cristo Jesús, ¿no? Todo aquel que cree en el Cristo crucificado y en el Cristo que resucitó, no crucificado, se presenta a Cristo solamente crucificado o se presenta a Cristo glorificado. No se puede presentar por ambas partes como descuartizado. O una parte de acá y otra parte de allá, pero presenta la vida, no quiero usar palabras difíciles como la vida activa, la vida pasiva, nada de eso, porque no quiero confundir, pero en sí la vida que en obediencia, que cumplió la ley, y la vida pasiva, o sea que la maldición que llegó por nosotros por nuestros pecados. Se debe presentar todo el Evangelio en él, que no, y que debemos creer en él, que él perdona nuestros pecados, ¿no? O sea, saber presentar bien el Evangelio, ¿no? Vamos a ir al párrafo 2. El párrafo 2 dice... Debe leer acá mejor. Esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Tampoco las obras de la creación o de la providencia con la luz de la naturaleza revelan a Cristo o la gracia que es por medio de Él, ni siquiera en forma general o oscura, mucho menos hacen que los hombres destituidos de revelación de Él por la promesa o evangelio sean capacitados así para alcanzar la fe salvadora o el arrepentimiento. Entonces, sabemos que la palabra de Dios habla en Salmo, me parece que Salmo 19, si no me equivoco, y en otras partes, hablan de la grandeza. Los cielos hablan, o sea, ¿de qué? De la grandeza de Dios. Pero eso solamente pueden hablar de Dios, pero no dan vida eterna, solamente en Cristo Jesús, en la justicia revelada que Dios dio, pero no, pues Hechos 4:12 que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Romanos 10:13-15, que ya lo vimos en nuestra serie de Romanos, pues dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo? Pues invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán a aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin alguien que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies que anuncia la paz y los que anuncian buenas nuevas. Entonces solamente por el medio del Evangelio y no por conocimiento. Conocimiento no te salva. Puedes saber muchos libros, estudiar todo lo que hayas querido, que no va a salvar. No salva eso. Solamente ahí en Cristo está la salvación. Entonces debemos tener cuidado. Hay mucha gente que ha ido a institutos, seminarios, a estudiar y tiene un gran licenciatura en teología divina y no son salvos, andan predicando cualquier cosa. Porque no les salvó el conocimiento. Si no han nacido de nuevo, no sirve de nada. Si hablamos por conocimiento y eso, nos vamos a la época de Cristo, estaban los fariseos. Yo tenía mucho conocimiento no nos salvó, entonces nos salva. Debemos tener primero el espíritu, es el espíritu de Cristo, ¿no? que nos da vida, no nos da vida ningún conocimiento a nosotros. Es necesario, pero primero tenemos que nacer de nuevo. Lamentablemente, o sea, todos aquellos que nos enseña también la confesión, que todos aquellos que han muerto y no han conocido el Evangelio, lamentablemente se han perecido en sus pecados y han ido al infierno, ¿no? Al juicio, o sea, que les espera, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente lo que sucede. Por eso es necesario que podamos entender la necesidad de que debemos predicar el Evangelio. Lamentablemente vos te metes en Facebook, te pones en otro lado, y está el armeniano con el calvinista, está el otro peleando con el otro, y a veces son
Ayer estuve, no voy a decir un nombre, pero ayer estuve casi 1 hora y media o casi 2 horas tratando de predicarle a alguien, en una lucha ahí combatiendo, o sea, con argumentos y el pecado y la carne que me hablaba de parte de la persona, que solamente personas espirituales pueden llegar a entender eso, tratando de argumentar. Y vos yo me metí en el Facebook y discutiendo, el otro de qué cosa con aquello. Y a veces lo mejor que puedes hacer es tratar de predicar, poner una prédica o algo que sea y tratar de meterte en algún lado, ¿entendés? Yo me acuerdo cuando recién Dios me llamó, había un jueguito, no sé si te acordás vos, que no me acuerdo, que era un muñequito que caminaba, y yo me metía en los sirves lugares y con ese muñequito y andaba predicando, tenía un nombre, yo no me acuerdo cómo se llamaba, me ponían en un... ¿Eh? ¿Cómo se llamaba? ¿La segunda vida? Second Life. Y yo me paraba con mi muñequito y iba así caminando, era virtual, me acuerdo. Me paraba y usando internet para eso. Sí, me paraba, iba caminando así, así, me subía arriba de un barco y estaban todos hablando, comiendo, así. Y yo decía, hola, decía, mi nombre es Daniel, decía, la palabra, decía. En Java también. En Java también. Y usaba esas cosas virtuales, no sé qué cosa, para predicar, y andaba caminando con eso y predicaba. Y algunos se acercaban y otros se iban, no me daban así ni la hora. Y otros se iban caminando y me dejaban hacia aparte, como hablando loco. Y por ahí uno me hablaba y me decía, predicaba, y así, pero bueno, ¿y qué pasa? ¿Que tú es lícito otras cosas? Sí, puede ser un juego, pero puede ser un juego para predicar. Te puedes estar divirtiendo capaz con el juego, pero usar para predicar. Entonces, ¿qué sucede? Todas las cosas sí, me son lícitas, pero no me son provechosas. Puedo estar perdiendo tiempo con un juego, pero en cambio si sos cristiano lo podés aplicar para las cosas de Cristo. Entonces eso cuando haces de nuevo, tienes esa perspectiva, tienes esa cosmovisión de ver diferente las cosas. Bueno, entonces, yo no estoy en contra de este nuevo evangelio que estoy escuchando hoy, a un predicador muy conocido, ¿no? Él decía que Pablo contextualizaba, o sea, el mensaje, o sea, en sí, él se adaptaba al mensaje cuando estaba en Corintio y hablaba, ¿no? Yo no le vi nada de grave por lo menos, excepto algunas cosas que tiene que no me gustan, pero de nunca él, o sea, estuvo dándose el mensaje, siempre mantuvo su mensaje íntegro. Y eso, bueno, me pareció bastante bíblico, le decía, hay unas cosas que a mí no me gusta, como que niegan, o sea, que el diluvio, dicen que el diluvio, bueno, que no está, y otras cosas que tienen, o sea, que se hicieron un par de preguntas a uno de ellos, sobre la homosexualidad y un par de cosas, ¿no? Y eso de que esta introducción de la música al músico, yo no estoy en contra de este nuevo evangelio, o sea, que esa forma de entrenar jóvenes que está saliendo ahora, pero lo que sí estoy en contra, que a mí me parece, es una cosa de contextualizar el mensaje, o sea, adaptarlo, o sea, de una forma, o sea, cuando nosotros estamos hablando, nos referimos hacia una acción, o yo estoy buscando la palabra que quería contextualizar lo que estaba hablando, yo puedo encontrar esto. Cuando hablamos de contextualizar, si nos referimos a la acción de poner algo o alguien en un contexto específico. Esto significa de rodearlo de su entorno, de un conjunto de elementos que han sido combinados de una manera única y probablemente irrepetible, a fin de permitir que tenga una mejor comprensión de todo. Y es una herramienta característica de las ciencias sociales, que supone que los individuos nunca pueden ser aislados de su entorno, como sucede en las ciencias naturales, que por tanto deben ser analizadas siempre la relación del conjunto de fenómenos que los rodean. Bueno, con este pastor muy conocido estaba hablando de eso, cuando empecé que decir eso. También Pablo hizo eso. Iba caminando, me acuerdo, no sé qué texto estaba hablando de él, pero yo me acuerdo una parte que Pablo dice, el Dios está acá. Entonces Pablo utilizó eso para predicar. Al Dios, no me acuerdo de alguna parte de Atena, ¿no? Que no conocía, él después de hablar. Bueno, está bien, lo que Pablo nunca hizo es introducir música del mundo dentro de la iglesia. Si vamos a hablar de contextualizar, está bien. Lo que sucede es que no podemos usar las cosas del mundo para introducirlo adentro de la iglesia. Yo no estoy en contra de eso, o sea, de estar adaptándose al mismo Cristo, utilizaba parábolas, y bueno, pero lo que sucede es que no podemos estar haciendo cosas del mundo para poder traerla, y a poquito con este mensaje veo que se está metiendo la música del mundo secular con tal de poder ganar a los jóvenes, y eso es lo que está sucediendo. Entonces yo no le veo nada de malo, o sea, eso es lo que le veo, que hay ciertas cosas que hay que tener cuidado porque se están yo me acuerdo que antes
se utilizaba a los cantantes en mi época cuando yo empecé y los artistas para incluirla dentro de la iglesia y ganar a los jóvenes. Ah, mirá, se convirtió tal, qué bueno, cristiano, y recién yo estaba predicando. Y lamentablemente, el predicador, ¿sabe quién? El más conocido de la sana doctrina. Y como es él, nadie investiga. Y hay que tener cuidado. No está mal usar eso, solo que a mí me parece que lo que está mal es tratar de usar métodos como tratar de meter cosas del mundo dentro de la iglesia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas cosas nuevas que están saliendo. Vamos ahí a la parte 3. Dice así: la revelación del Evangelio a los pecadores hecha en diversos tiempos y distintas partes, con la advisión de promesas y preceptos para la obediencia requerida en aquel en cuanto a las naciones y personas a quienes concedido, es meramente por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios, no apropiándose en virtud de promesa alguna referido al buen uso de las capacidades naturales de los hombres, ni en virtud de la luz común recibida aparte de él, lo cual nadie hizo jamás ni puede hacer. Por tanto, en todas las épocas, la predicación del Evangelio ha sido concedida a personas y naciones en cuanto a su extensión o restricción con gran variedad, según el consejo de la voluntad de Dios. Ese dice el párrafo 100, el párrafo 3, el párrafo 100, digo, el párrafo 3. Y eso estamos hablando de la concepción soberana del Evangelio. No la quiero completar porque decir, ¿qué dijo? O sea, con todo esto. Ya me conocen, saben que no me gusta complicarla, porque la mente se va para cualquier lado y dice, ¿qué dijo? En sencillas palabras, si no entendieron nada de lo que dijo acá la confesión, en el párrafo 3, quiere decir así: Dios es soberano en el Evangelio, solamente es de Él. Entonces, eso es lo que estamos viendo. El párrafo 3 va a seguir y dice así: Mateo 11, de 20 a 21. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades, en las ciudades que había hecho mucho de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro, en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, a tiempo se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Hechos 16, 17 a 9, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troa, y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. En sí, el párrafo 3, solo lo único que nos revela es que la soberanía solamente proviene de Dios. Solamente proviene de Dios, que Él revela el Evangelio a quien quiere revelarle. El hombre en sí no juega ningún papel acá, solamente Dios es soberano y Dios demuestra a quien quiere mostrarle el Evangelio, ¿no? Entonces vemos la soberanía de Dios en el Evangelio acá. Podemos ver que acá en Argentina, lamentablemente, no hay mucho de la doctrina de la gracia. No tiene, lamentablemente muchos dicen, bueno, vamos a hacer un avivamiento, y como que si eso fuera a crear algo. Lamentablemente que ese avivamiento no sirve nada, las personas pueden llegar a hacer algo solamente que es Dios. Y la confesión nos enseña que Dios puede conceder el Evangelio, o sea, nación o tribu más depravada, la que más quiere, cuando manda, ¿te acordás del profeta? Y a Jonás, y Jonás dice, no voy a ir a esto, Jonás, y Dios le concede arrepentimiento, le permite a ellos. Y hay naciones que Dios les puede conceder y a otras que no les concede, ¿no? Tribus o naciones depravadas, que quizás hay unas naciones que son más, parece como más decentes, y Dios capaz que no le concede, y a las que son más indígenas, capaz que Dios le concede arrepentimiento. Depende de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el Evangelio no depende, o sea, tanto del hombre. El hombre juega un papel importante, o sea, en el sentido de que tiene que ir ahí y predicar, pero depende de Dios. Si Dios quiere dar salvación, lo quiere regenerar, lo quiere convertir, va a depender de él, él sopla del viento donde quiere, el Espíritu. Entonces, no sirve, ¿no? Hay personas, no olvidemos que el tema central, veníamos hablando al principio, que con los padres de la confesión, con los hermanos de esta confesión, estaban luchando con gente que creía que será salvo por conocimiento.
y ellos estaban contrarrestando que no era por medio del Evangelio, la revelación que Dios nos da por medio de la revelación de las Sagradas Escrituras. Por eso Satanás siempre se ha preocupado de cegar el entendimiento de las personas, o sea, para que no les sea revelada la luz del Evangelio, no les resplandezca la luz. ¿Y de dónde podemos ver eso a Cristo? En las Escrituras. No lo podemos ver en las cosas, en la creación. Sí, podemos ver lo que hizo el creador, pero no podemos ver al creador de eso. Y ellos esta gente utiliza a Cornelio, centurión, para decir de que Dios le entrega, o sea, le concedió el Evangelio porque él había hecho buenas obras. No sé si te acordás cuando Cornelio estaba, no me acuerdo si en Hechos 10, por ahí está. Ese es uno de los textos que usan ellos. Pero Cornelio dice, Dios ha visto tus buenas obras, entonces le manda que le predican. Que no se entiende, no importa. O sea, el asunto que quiero que se entienda es esto, que como que ellos dicen, porque Cornelio ha hecho buenas obras, entonces Dios ahora te manda a alguien. Él estaba orando, estaba haciendo cosas. Y no se trata de eso. Dios ya le había abierto la mente para que él crea que esté orando y está haciendo esas cosas, para que Dios le revele el Evangelio. Si no, un texto solo contra toda la Biblia está en contra. Porque toda la palabra muestra que Él va a revelar, que Él va a traer la palabra, ¿no? Yo haré, dice, y yo pondré, entonces no podemos decir por ese texto, ¿no? Lamentablemente andan buscando dónde pararse, está muy flojo ese texto, o sea, se cae solo por el peso mismo de que no tiene solidez, eso como para argumentar, ¿no? Lo que ellos dicen. Nosotros creemos, o sea, cuando predicamos el Evangelio, debemos tener cuidado. Nosotros creemos que no hay nadie, o sea, como el problema está en esta parte de la Argentina, este barrio pobre de nosotros, y el Evangelio vino. Y a mí no me vino a predicar nadie. A mí nadie me vino a predicar, como yo le dije una vez a alguien, se enojó. Yo dije, ustedes no me predicaron nunca, le dije. Y eran gente, o sea, que están en una iglesia, pero no cristiana, ¿no? Son así, vamos a decir, carismáticos, para no ofenderlos. Yo le dije, usted no me ha predicado nunca, usted no me ha predicado nunca de arrepentimiento de mi pecado. A mí un hombre me dijo que tenía que en un papelito anotar todos mis pecados y decir, renuncio a ellos. Nunca me habló de un Cristo, le digo. Entonces yo me enteré por una prédica, ahí nació el ministerio de subir la prédica, empezaste vos empezaste a grabar lo que hablábamos, y ahí empezó todo esto. Y vos empezaste a subir, hasta el día de hoy seguís subiendo las prédicas que predicamos acá. ¿Pero por qué? Porque a mí nadie, entonces ¿qué sucede? Dios se encargó de traerme el Evangelio, pero Él es el que encargó. Entonces creemos nosotros que el Evangelio de Dios, nadie va a morir se escogido, así esté en China, arriba de la punta de un iceberg, que haya caído en un barco y esté flotando ahí, el Evangelio le va a caer. O sea, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios va a llevar. Una vez encontré, me acuerdo una historia, no sé si es verdad, mentira, que Dios le mandó un predicador, la escuché. No sé si es verdad, mentira, un cuento. El asunto es que lo mandó uno a predicar y estaba ahí, y se iba, predicaba, y decía, ¿pero qué me manda acá? Y se volvía enojado, ¿no? ¿Qué me manda acá? Y Cristo, voy por los pecados, y predicado ahí, y se iba enojado. Y no me acuerdo bien si era una historia, que hace mucho la escuché. Y se vuelve él, y un día era un misionero, estaba predicando, un día, y se levanta uno y dice, yo era esa persona, dice. ¿De qué? Usted era el que se fue a predicar ahí y yo estaba escondido entre los suyos y tenía miedo. Yo me estaba por asesinar, yo me estaba por matar, dice, estaba por tirarme para abajo y usted venía y predicaba. Y yo estaba, y ese día no me tiré para que me empezara a matar. Y yo le había mandado a este hombre ni sabía por qué predicaba. Dice, gracias, dice. Y el hombre pudo entender después de viejito por qué Dios le había mandado a predicar a ese lugar. Y él nunca entendió porque nadie escuchaba lo que él predicaba. Pero Dios tenía a su escogido que por medio de ese predicador, él usaba esa prédica. Imagínate por internet ahora, cuando subí. ¿Cuánto escuchan? Entonces, ¿qué sucede? Dios les va a llevar el Evangelio. Dice, nadie se congregó en esta iglesia de acá. Pero el Evangelio fue por medio de internet, entró en una casa, alguien que estaba ahí escuchó, y digo, uy, esto no es lo que se predica acá. Y Dios utilizó ese medio. Entonces debemos saber que Dios puede obrar de multiforma con la palabra de Dios. Así que no nos cansemos de hacer las buenas obras para Él, ¿no? Volviendo a lo que estaba diciendo del avivamiento, lo único que podemos hacer nosotros es orar nada más, ¿no? Debemos tener cuidado de no caer en un avivamiento donde estamos en la iglesia nosotros, que nosotros estamos cansados del avivamiento.
Nosotros estábamos acostumbrados a ¿qué? Un avivamiento ¿qué? Carismático. Una cosa es que un avivamiento lo que hacía, no sé, John Whitfield o otros más, o sea, cuando traían, está atrás, eran convertidos. Pero ¿qué sucede? ¿Te acuerdas que se predicaba esa predica? Cuando se predicaba esa predica que decía pecadores en manos de un Dios airado, y la gente caía, compungía y lloraba, ¿y qué sucedía? ¿Y qué debemos hacer? Y la gente dice que se agarraba con los pilares y lloraba, y decía, ¿pero qué sucede? Dios traía ese avivamiento, ¿eh? Claro, también él dice lo que está diciendo vos, Hechos 2, que no se escucha, que no sale en la grabación. Y dice, vos, ¿qué haremos? Sí, es verdad. Pero ¿qué pasa? Creaba algo. Un avivamiento no es como se hace acá en la iglesia que estábamos nosotros, que se hacía en campaña, el hombre gritaba, traía un par de músicos guitarristas y unas mujeres doncellas que parecían ángeles cantando así, y todo está lindo. O te traes al nuevo cantante, el nuevo convertido que salió, y está bueno, pero ¿qué está invitando? Y se hace cualquier cosa, una invitación que vos tenés, no quiero hablar ni de albedrío de esa cosa, no, porque yo estoy cansado de hablar de eso. Pero ¿qué sucede? El verdadero alineamiento, o sea, era muy diferente el de antes al de hoy, ¿no? Se hablaba del juicio, de la ira de Dios, del arrepentimiento de pecado, de la fe en Señor Jesucristo, de la obra de Él, ¿eh? Así que es muy diferente, o sea, del alineamiento de que se hace hoy. Pero se puede orar para que Dios haga, pero nosotros no podemos hacer nada, Él puede hacer concedes y penitencia, ¿no? Declaración del párrafo 4. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio. Cuando hablamos de esto, ahora leo lo que dice la declaración. Debemos tener cuidado cuando hablamos del Evangelio porque no hay poder en el hombre, o sea, solamente es un instrumento y el Evangelio, por supuesto, el hombre lo debe predicar, pero en sí no hay poder dentro del hombre. El hombre vamos a ver que hoy crea las nuevas estrategias para la iglesia, las nuevas estrategias para esto y para aquello, cómo hacer un buen predicador, cómo hacer aquello, y pensando en métodos que creen que el hombre puede llegar a hacer algo, y no es. En el párrafo 4 nos va a aclarar que es la obra del Espíritu Santo. ¿Ah? Si entra uno por esa puerta caminando ahora y dice, ¡uy! Acá se congregan. Esto no es una iglesia, ¿sí? Porque con los ojos humanos él cree que es solamente una iglesia donde hay un montón de gente. Y eso para él cree que es una... No cree en un lugar donde están 2 o 3 congregados y han nacido de nuevo, porque para él eso no existe. Él cree que algo funciona cuando se ha llenado de gente y esos predicadores, o esos, vamos a decir, aquellos que avivan y encienden el fuego de las concupiscencias de aquellos que creen en la avaricia, en ciertas cosas que Dios te va a dar, y se llena así. Pero si vos estás predicando el verdadero evangelio, eso es muy poco lo que van a estar, muy poco. Entonces la obra del Espíritu Santo dice así en el párrafo 4: aunque el evangelio es el único medio externo para revelar la Cristo y la gracia salvadora, y es como tal completamente suficiente para este fin, sin embargo, para que los hombres que estén muertos en su delito puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, es además necesaria una obra eficaz e invencible del Espíritu Santo en toda el alma, con el fin de producir en ella una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. Bueno, aquellos que están asociados con el calvinismo, ya hemos predicado muchas veces esto de él, llamamiento eficaz. Ya hemos hablado de esto. ¿Qué quiere decir? Es el Espíritu Santo solamente. Ayer estuve casi 1 hora y media, 2, no sé cuánto, predicando el Evangelio. ¿Pasó algo? Me decía una pregunta y yo de nuevo a confrontarla con su necesidad de Cristo, reconciliarla con Cristo, pero no hay pastor en su iglesia, no, Cristo, te estás mal, pero yo tomo, Cristo necesitaba, yo estoy enfermo, está enfermo, Isaías 53 dice que sana tu dolencia, Él murió por los pecados, pero yo quiero, y yo volvía, porque conozco las técnicas que usa Satanás y la carne, vos le querés hacer una pregunta y se va para otro lado, entonces confrontar a las personas con el pecado, si no son cristianas, ¿está? ¿Qué sucede? Pero que ellos sabían que era el Espíritu Santo, ¿y fue convertida? No, ¿por qué? Pero si le presenté el Evangelio,
Dice que si le presento el Evangelio, ¿qué sucede? Entonces la confesión, párrafo 4, que no enseña, que ya lo vimos, llamamiento eficaz. Solamente el Espíritu Santo es el que va a utilizar la palabra de Dios y la va a aplicar o le va a abrir la mente a la persona. Acá, le va a abrir la mente a las personas para que puedan entender la palabra de Dios. Estoy entrando acá, pero no sé, mirá que estoy dando la explicación. Exacto, no. Decirle que estamos en una prédica, si es alguien que se va a congregar, que decirle, si no. Entonces solamente es el Espíritu Santo el que da convicción de pecado en las personas. Vamos a ver unos textos en Romanos 1:16. Dice así, este es el texto que habíamos cantado, o sea, en el cántico al principio, que decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. En 1 Tesalonicenses 1:4-5 dice, porque conocemos, hermano amado, de Dios, vuestra elección, pues vuestro Evangelio nos lleva a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Entonces, ¿qué podemos aprender? La obra del Espíritu Santo en la predicación. Vos, ni yo, ni nadie, ningún predicador es mejor que el seminario que haya tenido, en cualquier parte que haya estudiado, no sirve de nada si no hay poder del Espíritu Santo acompañado. Entonces, ¿qué sucede? Es el Espíritu Santo el que aplica, o sea, aquel que le da convicción de pecado a las personas. Cuando estemos predicando, debemos entender que Él es el que va a dar. No sucede que dice, uy, fallé, yo no fallé. No, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer como siervo y predicarle, nada más es el Espíritu Santo. Porque como que dice la palabra que no es solamente en palabras, sino en poder del Espíritu Santo. Él es el que da. Cuando el mismo Pablo de Tesalónica, él le predica que dice, que él lleva palabras de que ellos no se le había predicado, ellos me hicieron con sus ídolos que tenían. Los tiraron. ¿Por qué? Porque cuando llega el Espíritu Santo se chau con los ídolos. Porque viene, yo no puedo estar, los voy a tirar, no los voy a tirar, porque viene el Espíritu Santo con poder y los tira él mismo. Entonces es en la fuerza del Espíritu Santo el que hace. Él es el poder. Entonces cuando predicamos, nosotros no podemos decirle, tirate las estampitas de Santa Catalina, tirate la estampita de esta, tirate San Pantaleón, tirate San Cayetano, y tirate no podemos hacer eso porque no hay nada. Si la persona no nace de nuevo y no es regenerada, no va a dejar de decir, tirate el ídolo de la tele, tirate, no, porque necesita ser regenerada esa persona. Si la persona no es regenerada, es en vano que le impongas ley, porque cuando te fuiste vos lo va a volver a hacer de nuevo. Va a volver a levantar su ídolo de nuevo para arriba, en alto. Entonces, ¿qué sucede? Sucede eso. Quería explicar algo que muchos no entienden, que ya lo vimos, y algunos están escuchando por primera vez la prédica, que ya lo vimos hace muchísimo tiempo. Quería explicar algo, no se la voy a complicar. Habrán escuchado la palabra regeneración y conversión. Por supuesto que no voy a usar la palabra sinergística, ni la otra palabra que a veces ponen monogística. O sea, pues esas palabras a mí me cansa que utilicen esas cosas. Si las aprendemos, las aprendemos para nosotros. Porque los demás, en la predicación, dicen, no, monogística. El evangelio es sencillo. No tenés que estar poniendo nada de eso porque ya con todas esas palabras la persona no entendió nada de verdad lo que le estuviste presentando. Sencillo, cuando se lo presentas. Y tampoco está hablando de regeneración, nada de esa de conversión porque no entiende nada. O sea, cuando está más avanzado ya le empezás a dar un poco. En este caso porque ya estamos, esta iglesia tiene un tiempo y bueno, pero ya lo habíamos hablado de lo que es regeneración y conversión. La regeneración hemos visto que es la que hace Dios. Y Él actúa solamente Él en esto. Él le da de su Santo Espíritu. Y esto sucede antes de la conversión. Yo los invito a la persona. El Evangelio dice, arrepentidos por el reino de Dios ha llegado. Convertidos.
pero eso no tiene que suceder para que nazca de nuevo. Yo sé que es un poco difícil, pero bueno, eso no son requerimientos, o sea, para ciencia, Dios lo manda. Lo que sucede es que la regeneración antecede la conversión. O vamos a decir esto, está antes de la conversión. Yo mando que se arrepientan las personas, porque la Biblia manda eso, que se arrepienten y ejerzan fe en Cristo. Lo que sucede es que yo quiero entender, porque no olvidemos que no me estoy saliendo del tema, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio. Lo que sucede es que mientras yo sigo hablando y bla, 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 y porque Cristo murió por los pecados de ellos, yo estoy predicando el Evangelio, y porque Cristo, y yo puedo estar hablando ahí, si estoy viendo a un compañero, está conmigo, tratar de orar por la persona mientras yo estoy tratando de hablar, porque yo no puedo estar haciendo todas esas cosas. Somos un equipo. ¿Y qué sucede? Si yo estoy tratando de predicar, estoy hablando con otro, el otro está por allá jugando, está haciendo otra cosa, uno solo está combatiendo. Entonces tratar nos juntamos todos, ¿y qué sucede? Que es el Espíritu Santo el que está obrando en la persona. ¿Y qué sucede? Mientras yo estoy hablando, la persona debe creer y arrepentirse. Pero eso no va a suceder si primero no hubo regeneración. No lo quise, ni siquiera quise usar, yo sé que está difícil, encima ni siquiera quise usar la palabra, no, porque la regeneración es sinergística y la conversión, no sé nada de ninguna de esas palabras raras. Lo que quise decir es que, a ver si se puede entender en Sevilla más palabras, porque lo quiero hacer sencillo. Primero el Espíritu Santo le tiene que dar vida. Ahí, a ver si se puede entender más tranquilo. El Espíritu Santo le da vida, le sopla, adentro de él le abre la mente, y después la persona va a creer. Por eso no creemos nosotros, como otras iglesias que son, no me gusta poner títulos, ¿no? Pero son más conocidos como arminianistas, que dicen que tiene libre albedrío para creer, y vos le das el folleto y dicen, bueno, a ver, ponele este que yo tengo acá en la mano, este dice Jesucristo viene pronto, leo, sí, a ver, bueno, tengo que morir, lo leo. Y no, como que justo la oración mágica lo va a salvar al último momento. No, hoy es tiempo de gracia. Entonces es el Espíritu Santo el que le da. Debemos entender eso. Es fundamental que podamos entender eso. Entonces debemos tener en cuenta que depende del Espíritu Santo, ¿no? El que le da vida a las personas. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para que una persona sea salva? Creemos que hay dos cosas que van de la mano. ¿Cuál es? La predicación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo ejerciendo en el alma de la persona, en el espíritu de la persona, haciéndole entender convicción. O sea, no necesita eso. Sabemos, o sea que creemos, o sea que si Dios quiere puede obrar de alguna forma y puede llegar a ser salva la persona. El ladrón de la cruz no se explicó, o sea, cuando estaba muriendo en la cruz, fíjate que él ni siquiera tuvo obras de arrepentimiento y nada, Dios le salva. Quizás, pero nosotros creemos en que la salvación, o sea, está en la predicación del Evangelio y el Espíritu Santo obrando. Después no sabemos si Dios puede llegar a obrar de alguna forma en otras personas, pero nosotros creemos, porque la Biblia nos enseña, o sea, por lo menos el conocimiento que tenemos nosotros, es que la Biblia nos enseña que es por medio de la predicación, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces es por medio de eso y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué creemos nosotros? ¿Qué sostenemos? Sostenemos que Cristo, o sea, salvó a todas las personas de todas las épocas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, por medio del Evangelio. ¿Por qué lo digo esto? Que eso ya lo sabemos, sí, pero hay otras iglesias bautistas, otras iglesias pentecostales, ellos que no. Creen que Israel es Israel y la iglesia, algo que, qué mal me salió el plan, dijo Cristo, le predico a los gentiles. Incluso la Biblia Scofield dice eso, que en un momento como no creyeron, Cristo dijo, me voy, en el libro de Mateo, dice que está escrito, está ahí abajo, está escrito en la Biblia de él, se la leen, y bueno, y ahora es algo que sucedió, que estamos ahí, no me acuerdo, tiene un nombre, tiene como un paréntesis, le dicen, ¿no? Y bueno, pero sí el verdadero pueblo es Israel, nosotros no, y bueno, y eso es lo que sucede, que debemos aclarar, por eso decía, pero nosotros no somos como otra iglesia, nosotros creemos que
tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento siempre fue por gracia. Y ya lo vemos, Romanos 4, ¿qué dice? Que Abraham fue salvo por medio de la fe. David, bienaventurado el hombre que no se atribuyó a hacer pecado. Entonces David fue por qué? Él había pecado y debía morir. Se le perdonó los pecados. Entonces vemos que siempre en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento siempre hay algo que muchos no entienden, es que cuando miran el Antiguo Testamento, o sea, cuando vos ves toda la Biblia y alcanzás a ver a Cristo, se te hace más fácil. Lo que sucede es que si vos estás viendo un plan para Israel, estás viendo un plan para la iglesia, estás viendo un plan para la cosa, no ves bien, pero cuando vos ves toda la Biblia, se ve el Antiguo desde Génesis en adelante, vos estás viendo a Cristo, Dios mismo revelando el plan de salvación, que iba a venir Cristo. Fíjate, ¿por qué se salvaron? Fíjate, vos ves a cada uno de ellos, o sea que en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreo mismo, dice que ellos pusieron la fe en aquel que iba a venir. Nosotros ponemos la fe en el que ya vino. Pero sucede todo, y lo que sucede, entonces creemos que todos fueron salvados en todas las épocas por este plan de salvación, o sea, que ellos creyendo en Cristo, ¿no? Nosotros no creemos en que se debe estar predicando el Evangelio, ¿no? La forma de predicar la que hacemos nosotros, a veces subir los sermones, subirlos arriba, y esa es la forma que estamos utilizando el medio que en la época del 2013 ahora hay, que es internet, y bueno, lo utilizamos de esa forma, ¿no? Para poder estar predicando, ¿no? Lo que sucede es que no siempre vamos a recoger frutos ni nada de eso. Nosotros podemos predicar, pero debemos estar seguros que a veces no todos van a ser salvos, y eso no tiene que desanimarnos a nosotros, ¿no? O sea, debemos seguir adelante, ¿no? Vamos a ver, como siempre digo, si me quedó algo en el tintero, si no ya cierro. Un segundo, a ver si me quedó algo por hablar. Tengo algo solamente para hablar. Mira, para ir hablando, o sea, quería cerrar esto. En Lucas, esto está como por arriba lo que estamos hablando. En Lucas 24, de 44 al 47, vamos a ver como el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo esto? Porque lo que quiero que entiendan es que la Biblia, el mismo Señor Jesucristo dijo de que toda la escritura hablaba de él. Fíjate, también yo leo una porción nada más. Lucas 24, de 44 a 47, dice: era necesario que se cumpliese todas las cosas que estaban escritas de mí en la ley de Moisés, en la del profeta y en la de los salmos. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hablaba aquel del Evangelio que había sido prometido, era la simiente que vimos en el párrafo 1. ¿Quién es? Es Cristo. Mira, Cristo mismo dice: era necesario que se cumplieran todas las cosas que estaban escritas de mí, tanto en la ley de Moisés, en la de los profetas, en los salmos. Por eso cuando dicen: vamos a construir el templo ahora cuando venga el Señor allá, ¿y de qué? Si ya Cristo vino. Entonces, como Cristo vino, todo eso era una sombra de aquello que iba a venir. Entonces, ¿qué vemos? Toda la Biblia, ¿qué vemos? El Evangelio, lo que Dios había prometido en Génesis 3:15, que es Cristo. Entonces, ahí no está perdiendo el tiempo, no, porque cuando venga el anticristo, las señales, y ya estamos al tiempo del fin, y andan predicando eso. Vos fíjate, ya estamos cerca, el 6:6, esto, el plan de esto, y se va a construir, ¿cómo van a hacer la medida? Fíjate que me dice que le están dejando comida para que no los persiga. Y Dios nos mandó a predicar el Evangelio, no esas cosas. Y eso es lo que sucede, que el mismo Señor Jesucristo dice en el versículo 46, que es lo que Él nos mandó. En el versículo 46, Lucas 24, 46, dice: y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y remisión de pecados. Eso nos mandó que predicara Cristo. ¿Qué nos mandó que predicara? Que Él necesitaba padecer. O sea, ¿por qué? Porque Él nos iba a quitar la maldición de la ley que había caído sobre nosotros, ¿no? Y que por medio de Él que murió, no solo que murió, sino que Él resucitó.
En Él tenemos vida eterna. En Él hay remisión de pecados. La gente ni siquiera sabe de pecado, cuando se predica de pecado, la gente no sabe ni del pecado, ni que está bajo la maldición de la ley, ni que han ofendido a un Dios santo, ni nada de esas cosas que ya le hemos hablado muchas veces. No se puede entender ni la ley, ni la santidad, ni nada de eso si no le hablas del pecado. Las personas, ¿qué van a entender esas cosas si no le mostrás que están aislados, que están enemistados, que necesitan ser reconciliados por medio de Cristo? Y no hay eso, y no se predica el verdadero evangelio. Así que bueno, amado Padre, le agradecemos porque usted le ha placido revelarnos, mostrarnos el evangelio en esta ciudad de Mar del Plata, en esta parte de la Argentina, donde usted, si quería, podría haber descendido con su Espíritu Santo en la casa de al lado, enfrente, en la otra cuadra. Cuando yo andaba alejado de usted y estaba lejos de la ciudadanía de usted vino y sopló sobre mí. Y aquel hombre que una vez estaba caminando lejos de usted los condujo hacia la gracia donde había vida y me levantó. O sea, me hizo morir, murió el hombre viejo y resucitó nuevo. Le agradezco porque hizo eso mi señora, y le pido ahora por este barrio donde hay mucha delincuencia, hay drogas, y es difícil, porque ni siquiera tenemos el sustento económico como para poder estar haciendo lo que tenemos que hacer en esta casa, y cuesta mucho como cabeza ver quién va a entrar acá. Le pedimos que usted nos esté ayudando, que usted nos esté sustentando, que usted nos ayude, que seamos perspicaces, que podamos discernir qué espíritus vienen, con qué intenciones vienen. Pero sabemos que necesitamos predicar el Evangelio. Incluso esta gente marginada necesita de Cristo. Me podía haber quedado si quería en el centro o por ahí, en lugares buenos. Y quizás voy allá, me congrego, no pasa nada, total, que esta gente se pierda. Pero necesito que usted sople su espíritu, que usted avive, que usted lo traiga a vida, que usted les levante esos huesos que están secos, que usted sople sobre ellos. Ayúdeme, Padre, yo no puedo hacer nada, solamente puedo ir presentar el Evangelio nada más. Necesito su Santo Espíritu, que ese Santo Espíritu sople sobre ellos. Le ruego por todas las almas, le pido que aquellos ministros también están predicando el verdadero evangelio, que usted los anime, los conforte, que fortalezca sus rodillas, ¿no? Que más con aquellos predicadores que tienen que ir a trabajar, aquellos que tienen otras cosas también que hacer, que no están sustentados, tienen una doble carga todavía, pues ni siquiera ellos pueden estar, sino tienen que estar, todavía cae el peso todavía que tiene que ser sobre su familia, que usted le esté dando mayor fuerza a ellos. Y aquellos que también cobran un sueldo a esos pastores, que ellos también sean reconfortados y que sigan predicando también el verdadero evangelio. Pedimos en nombre de Jesucristo, Señor. Amén.